Buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Fabio Silva, trabajo en el equipo del Sevier de España y junto con mis compañeras Patricia y Vivi estaremos aquí hoy para dar la sesión de ExpertPath y ImmunoQuery, nuestras herramientas de soporte al diagnóstico en anatomía. Solo para aquellos que aún no están muy familiarizados con estas plataformas, entonces son dos plataformas. Empiezo por el ExpertPath, que es nuestra herramienta principal de soporte al diagnóstico en anatomía patológica. Es una herramienta web que facilita al anatomopatólogo información centralizada desde una misma fuente, con imágenes, con diagnósticos diferenciales y herramientas de comparación desde distintos puntos de vista, pensando en la anatomía patológica, histología, citología, inmunología y también informaciones genéticas o genómicas, todas relacionadas con el estudio o la detección y el diagnóstico de anatomía patológica en la misma fuente. Actualmente se compone de más de 4.000 diagnósticos o tópicos de diagnósticos concretos, una biblioteca muy amplia de imágenes, de más de 50.000 imágenes, todas ellas anotadas, o sea, todas ellas con indicaciones de las estructuras, con una breve explicación, y páginas de diagnóstico con un resumen rápido de los principales puntos o de las principales informaciones relacionadas con este diagnóstico para una revisión rápida y directa y direccionada para el anatomopatólogo para ayudar en el proceso del diagnóstico. También incluye algunas tablas de resumen en algunos sistemas de órganos, algunos temas más tradicionales como overviews en la parte, por ejemplo, de histología o del diagnóstico, y algunos protocolos también. Ya el ImmunoQuery es una herramienta que funciona complementaria al ExpertPath, pero de manera independiente, lo que significa que se puede tener estas dos herramientas en separado o en simultáneo. El ImmunoQuery ya es una herramienta bastante más enfocada en el análisis inmunohistoquímico, entonces ayuda a hacer un mejor uso de la inmunohistoquímica y de los test de anticuerpos, en este caso, para confirmar o excluir un diagnóstico, ¿no? Entonces, ayuda con la elección de estos marcadores, de estos anticuerpos, y optimiza así el análisis inmunohistoquímico basado siempre en evidencia científica. Toda la información que vamos a ver en un instante en vivo en la plataforma es basada en las publicaciones científicas peer review y que están disponibles, y de una manera sencilla recauda todos estos datos y nos presenta en una misma pantalla toda esta información. Toda esta información viene de más de 1 millón de artículos científicos o de datos de artículos científicos, más de 2.000 diagnósticos concretos que están en la plataforma, que se pueden buscar desde el punto de vista del diagnóstico o bien de anticuerpos, que son más de 3.000, y estas combinaciones ascienden casi 45.000 posibles combinaciones entre anticuerpos y diagnósticos para facilitar este diagnóstico. ¿Okay? Como he mencionado, las plataformas son plataformas web. Aquí están los enlaces directos, pero recuerdo que en varios hospitales en España se accede a través del portal de la biblioteca, así que recomendamos siempre que entréis en contacto con vuestros bibliotecarios, si es que hay una persona dedicada a esto. En caso alternativo, pues es directamente en estos enlaces app.expertpath.com o app.immunoquery.com. Pero bueno, buscando también en Google como ExpertPath o ImmunoQuery, os saldrá la primera página, que es lo que vamos a ver en un instante. ¿Ok? Entonces, como os digo, no deja de ser un recurso web, así que está disponible a partir de cualquier dispositivo, sea un ordenador, sea una tablet. No existe una app específica. Adelanto una pregunta que es bastante frecuente, porque como eso se basa mucho en imágenes, creemos que se ve mejor en una pantalla un poco más amplia como una tablet o un ordenador. Funciona, como digo, a partir de cualquier uno, sea dentro del hospital, fuera del hospital, lo que os permite utilizar estas herramientas en cualquier momento. ¿Okay? Al entrar en cualquier de una de ellas, empiezo aquí por ExpertPath. Caso no tengáis un enlace directo desde biblioteca o desde vuestra página de recursos del propio hospital,
es ir en este botón de login. Os habrá una pantallita de registro, cada persona tiene su usuario y su contraseña. Caso tengáis alguna duda en el proceso de activación de vuestro usuario, os agradezco que al final pongáis algún tipo de pregunta o entráis en contacto directamente con nosotros para que os ayudemos, ya que la sección de hoy va un poco más en el uso de la plataforma. Y una vez registrado el usuario y hecho el login en la plataforma, esa es la pantalla inicial de ExpertPath. Entonces, como he mencionado, ExpertPath es esta herramienta de soporte al diagnóstico. Como podéis ver por las propias imágenes, aquí en la parte central tenemos imágenes de anatomía general, de histología, incluso algunas veces desde un punto de vista de un radiodiagnóstico, de una citología, citopatología y tópicos como genética molecular o médica. ¿Ok? Para los que no estáis familiarizados con la plataforma, esta es la pantalla inicial. Me gusta solo explicar un poco las características. En la parte central tenemos las categorías primarias, donde se comparten los casi 6.000 tópicos de diagnósticos que están aquí. En esta parte central, los contenidos están separados por sección del cuerpo o por enfoque. Mucho del contenido incluido aquí en la plataforma viene de la serie de libros del Diagnostic Imaging, del Pathology Diagnostic Imaging. Para los que conocéis, son estos libros de tapa blanca que son bastante, yo creo que reconocidos en el área, y sigue un poco la misma división de los capítulos, de los títulos de los libros. Si tenéis, por ejemplo, un libro de la parte de mama, pues veréis que la estructura es bastante similar a la categoría de breast que pone aquí. A la parte derecha de la pantalla tenemos dos pestañas. Una de ellas es el historial de búsqueda. Como cada persona tiene su propio usuario, tenéis aquí los últimos tópicos que habéis buscado por fecha. Entonces os sirve también si sois interrumpidos durante una atención asistencial o durante una búsqueda, podéis retomar la búsqueda a partir de esta pestaña. Y la segunda pestaña es la parte de las actualizaciones. Todas estas plataformas, ambas en este caso ExpertPath y MonoQuery, son actualizadas con bastante frecuencia, cada 3 meses, sí que hay unas 3 o 4 actualizaciones anuales, incluyendo siempre las nuevas evidencias científicas, porque creemos que es muy importante tener las últimas evidencias para tomar una mejor decisión en el diagnóstico. Entonces, hay actualizaciones con cierta frecuencia y las últimas están aquí indicadas en esta pestañita de Recently Updated en inglés. ¿Ok? En la parte superior tenemos dos herramientas que vamos a ver en unos instantes, la de comparación y la de bookmarks, que son los favoritos. Tenemos un botón de soporte y tenemos nuestro menú de configuración de la cuenta. Y en la parte superior tenemos la barra de búsqueda, donde podemos lanzar una búsqueda en texto libre dentro de la plataforma para buscar cualquier diagnóstico o descripción en concreto que nos interese. ¿Okay? Entonces, yo siempre menciono que desde mi punto de vista se puede buscar la información a partir desde dos puntos o desde dos enfoques. Imaginemos que, por ejemplo, soy un residente o un patólogo joven y de repente estoy en una guardia nocturna, no tengo a mis compañeros para poder consultar. ExpertPath me puede servir como una segunda opinión de un experto. Imaginemos que trabajo en la parte, pues, no lo sé, de pediátrica y de repente tengo aquí un caso de un paciente adulto con un tema en la parte de mama. Entonces, si no tengo un término de búsqueda concreto, lo que puedo hacer es primeramente explorar estas categorías, empezando desde la macroregión y ir especificando, acotando un poco mi búsqueda dentro de lo que me ofrece la plataforma. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí un análisis de mama, tenemos aquí una descripción bastante completa, desde variantes normales de mama, procesamiento de muestras, patrones de diagnóstico y después, algunos diagnósticos más concretos. Imaginemos que estamos sospechando que se trata de un carcinoma, algo un poco más en serio. Especificamos un poco más y entonces la plataforma me va a sugerir si estamos hablando de un carcinoma in situ o de un carcinoma, en este caso, invasivo. ¿Vale? También me gusta llamar la atención que no solo tenemos diagnósticos concretos aquí,
pero muchas veces páginas con algún tipo de resumen, como puede ser los factores de riesgo del desarrollo del cáncer o de un carcinoma de mama, que me puede facilitar alguna información, algún criterio de clasificación si este paciente estaría expuesto a algún factor de riesgo específico o no. Y yo podría aquí previsualizar esta información o directamente ampliar este contenido haciendo un clic en el diagnóstico y tengo aquí una breve explicación con algunas imágenes de referencia. ¿Okay? Vuelvo a una página atrás solo para seguir en el proceso, digamos, diagnóstico. Imaginemos que creemos que es un carcinoma in situ y entonces llego aquí a un listado concreto de diagnósticos que están dentro de la área de mama, dentro de la parte de carcinomas y carcinomas in situ, y tengo aquí 5 opciones. Como acabo de hacer en algunos instantes atrás, siempre podemos utilizar esta primera funcionalidad de la plataforma, que es la funcionalidad del preview, que es este botón aquí, que me permite de una manera rápida, sin especificar más, si quiero echar un vistazo literalmente en estas opciones, una a una, puedo ir haciendo la previsualización de este contenido. La previsualización me permite verificar tanto el contenido desde el punto de vista de texto, como también tenemos aquí la pestaña de imágenes. Las imágenes aquí, como he mencionado en la presentación al principio, son imágenes anotadas, o sea que siempre están indicadas con estas flechas que indican o sugieren las estructuras más importantes, con una breve explicación de qué son estas estructuras en todas ellas. Y como podéis ver, hay una imagen aquí en la parte histológica, hay un marcador de inmunistoquímica como la ecaderina, por ejemplo, o el P120. Entonces tenemos aquí una amplia biblioteca que podemos previsualizar, por ejemplo, de un carcinoma lobular in situ, que era este diagnóstico, para ver si me facilita comparar con mi muestra, con mi caso de mi paciente. ¿Okay? Entonces podemos aquí previsualizar imágenes y documentos. Y en la parte de texto del documento, como podéis ver, la información es muy direccionada, es una información de lectura rápida. La idea aquí es que en pocos segundos o minutos el patólogo pueda buscar la información que le es más importante o más crítica para facilitar el diagnóstico. Entonces, solo para ejemplificar, podríamos aquí echar un vistazo en diferentes tipos de carcinoma in situ, como el lobular o el ductal, y eventualmente, si queremos ver un poquito más en detalle, por ejemplo, un carcinoma papilar encapsulado, pues podríamos ampliar esta pestaña o esta página y abrir el tópico de diagnóstico completo. ¿Qué me aporta aquí la plataforma además del preview? Primeramente, tenemos una mejor visualización, se adapta a la pantalla completa, tenemos el texto a la izquierda y la biblioteca de imágenes a la derecha. Podemos también ampliar las imágenes, tal y cual hemos hecho antes, con la ventaja de aquí poder hacer más uso de estas imágenes si me interesan. Yo voy a buscar aquí una imagen, por ejemplo, de histología. Y si yo, por ejemplo, quiero discutir este caso, si yo quiero utilizar esta imagen para preparar una sesión, un estudio de caso o una clase, por ejemplo, en este caso si soy un tutor y tengo mis residentes, siempre estando dentro de un diagnóstico, en cualquier momento, al final del pie de la imagen, tenemos este botón de Download to Presentation. Si hago un clic aquí, eso me va a generar un PowerPoint, o sea, me va a descargar la imagen en un PowerPoint. Creo que aquí me está abriendo porque estoy en modo... ahora sí. Visualización. A ver si se puede ver la imagen. Entonces me abre este PowerPoint y me permite habilitar y utilizar esta imagen para preparar mi propia presentación de la manera que me interesa más. ¿Ok? Entonces podría aquí, es que no me deja aquí, perdón, habilitar, pero se podría aquí tanto modificar el tamaño de la imagen como también añadir aquí mis propias notas en el pie de página, pero la idea es que sepáis que podéis hacer un uso externo de estas imágenes y como viene siempre con el logotipo de ExpertPath en la imagen, se puede utilizar para fines académicos, de formación, clínicos, obviamente que no para fines comerciales, pero no creo que sea el caso, ¿no?
En la parte de la izquierda del texto, además de poder visualizar ese texto de una manera un poco más fácil, tenemos aquí unos menús de navegación rápida. Entonces la plataforma aquí, imaginemos que estaba buscando este tipo de carcinoma in situ y quiero ver a qué otros diagnósticos o qué diagnóstico diferencial podría estar relacionado. O sea, qué otros tipos de diagnósticos se relacionan o son similares y que me podría salir algún tipo de duda. Entonces voy aquí a la sección de Differential Diagnosis y entonces podemos ver aquí que, por ejemplo, no solo el papilar y carcinoma encapsulado, pero también tenemos, que habíamos visto en unos instantes atrás, el carcinoma ductal in situ, pero también un papiloma de ducto grande también podría ser un diagnóstico relacionado o similar a este y podría yo considerar. Si os acordáis que existe la funcionalidad del preview, que es este botón que tenemos aquí, pues me permitiría, estando dentro de un diagnóstico, revisar un segundo diagnóstico. Entonces ya me permite aquí efectivamente comparar de una manera uno a uno y ya vamos a ver cómo podemos comparar más, pero la idea aquí es que yo pueda poner lado a lado los dos tópicos y comparar estructuras o características o informaciones de una manera bastante rápida, bastante clara. Por ejemplo, podría haber características histológicas de uno y eventualmente de otro lado a lado, de una manera bastante fácil, siendo que también podría incluso verificar las imágenes de este otro diagnóstico, en este caso un papiloma de ducto grande. Entonces me permite la herramienta, como es una herramienta web, esta facilidad de abrir previsualizaciones entre dos, por ejemplo, diagnósticos estando dentro de uno de ellos. Además, y muy importante, además de todos los tópicos, por ejemplo, podría verificar también qué tests o qué analíticas podría o qué exámenes podría hacer. En este caso, la parte de inmunohistoquímica nos relacionaría aquí con el inmunoquery, que también vamos a ver en unos instantes. Podría ya tener aquí una descripción de qué marcadores de inmunohistoquímica, como por ejemplo el HER2, o marcadores mioepiteliales como el P63 o el colágeno tipo 4, podría estar utilizando para, por ejemplo, confirmar que es un carcinoma papilar encapsulado. ¿Ok? Y muy importante, que es donde iba directamente, que al final de todas las páginas de diagnósticos tenemos unas referencias elegidas por estos expertos, que además están señalados aquí por debajo del tópico o del título de este diagnóstico, en este caso estos dos doctores. Han elegido, son especialistas en sus áreas, yo creo que son bastante reconocidos, la doctora Lester y el doctor Hicks, en la parte de mama, y ellos han elegido algunas referencias, caso yo quiera ir un poco más a fondo en la información y tener una descripción o leer algunos artículos enfocados, en este caso, en el carcinoma papilar encapsulado. Estas referencias son enlaces a PubMed, entonces si hago clic en una de ellas me lleva a la página de PubMed. ¿Y por qué eso? Porque como podéis ver, aquí se referencia un artículo que no es del Sevier como una editorial. Somos una editorial que publica muchas revistas de impacto, por ejemplo como la Lancet, pero obviamente no publicamos todo lo que hay en anatomía patológica o en ningún campo específico de la medicina. Y entonces, al no poder restringir o a no querer restringir a solo que publicamos nosotros y no estaría el 100% actualizado, elegimos por poner solo las referencias bibliográficas y así facilitar un poco encontrar esta información. En este caso, por ejemplo, incluso sería un artículo full text, pero también podéis buscar después dentro de vuestras opciones de biblioteca, artículos o las referencias completas, pero aquí por lo menos ya tenéis el abstract de este artículo para una revisión un poco más a fondo. Importante también, que a veces no es muy visible, vuelvo a la página inicial, a parte inicial, perdón, es que además del texto, en muchos tópicos, como en este en concreto, tenemos tablas de diagnóstico diferencial también, además de la propia sección de diagnóstico diferencial que nos describe un poco los otros diagnósticos relacionados. Tenemos muchas veces estas tablas que creo que facilitan mucho. Tiene aquí pues características, aquí diagnósticos que son relacionables y el típico presente-ausente, positivo-negativo, si es algún marcador de inmunohistoquímica para facilitar un poco el diagnóstico. ¿Ok?
Pero imaginemos que aquí vuelvo a la página inicial haciendo un clic en el logo del ExpertPath. Queremos hacer una búsqueda, o sea, hemos explorado la búsqueda direccionada en las categorías, pero imaginemos que queremos hacer una búsqueda más a un término concreto. Entonces, en este caso ya tengo una sospecha de un diagnóstico concreto y voy a utilizar aquí en propósito una descripción bastante general como un papiloma, ¿ok? Siguiendo un poco la misma línea. Como podéis ver, en la sección de búsqueda abierta, en el campo de búsqueda abierta, me permite poner el término que me interese y se hará una búsqueda no solo en una sección como hemos explorado en la parte de mama, pero en todas las páginas y todos los tópicos de diagnóstico. No solo la descripción del diagnóstico, el tópico, pero en todo el cuerpo de esta descripción de la página que acabamos de ver. Además, como podéis haber visto, y los que utilizan la plataforma, viene todo en inglés. Nos facilita también esta funcionalidad del como en, inglés, como en Google, perdón, el autocomplete, que vamos tecleando despacio y ya la plataforma me va dando opciones y a veces me facilita, por ejemplo, en el caso de papiloma, si hay una doble Y o no, podría estar tecleando despacio y ya veo que hay aquí una doble Y en inglés, papiloma, y entonces lanzo la búsqueda y como os digo, va a buscar en todos los tópicos, en todas las páginas, entonces me va a salir un listado de resultados bastante más amplio. Podemos siempre restringir o filtrar estos resultados de diagnóstico utilizando este filtro por categorías. Si os fijáis, son las mismas categorías que tenemos en la página inicial, o sea, las mismas categorías donde se comparte, y yo puedo aquí acotar mi búsqueda un poco a los papilomas, por ejemplo, volviendo a la parte de mama, que se relacionan solo con esta sección. Y entonces aquí ya elimino todos los otros tipos de papiloma, como hay en varias partes del cuerpo, y me enfoco solo en los papilomas de la parte de mama. En este caso, imaginemos que yo estoy buscando un papiloma y entonces tengo aquí los resultados, puedo previsualizar, como ya hemos visto varios de ellos, de una manera rápida, visualizar algunas imágenes, pero me sigue saliendo la duda, por ejemplo, si podría ser un simple papiloma o un carcinoma encapsulado papilar, que hemos revisado también hace poco, y quería comparar estos, pero no solo estos, también me salen dudas, por ejemplo, en algún otro diagnóstico, como por ejemplo el carcinoma ductal in situ o, por ejemplo, un carcinoma papilar invasivo. Entonces, cuando quiero comparar varios diagnósticos, o más que 2 o 3 diagnósticos, puedo hacer el uso de la segunda funcionalidad, que es este botón que se llama el My Compare, o Mi Compare, que es la comparación, ¿vale? Entonces, al hacer un clic en el diagnóstico que quiero comparar con los demás, resalta aquí en verde, entonces puedo ir eligiendo y a partir del segundo, para poder hacer una comparación, veréis que en este botón, la parte superior, me habilita también en verde la herramienta de comparación. ¿Ok? Quería dejar bastante claro aquí que no solo podemos elegir lo que nos aparece aquí en pantalla directamente, que a veces es también una duda o una pregunta que sale, pero que podremos buscar en cualquier parte. Entonces, por ejemplo, voy a elegir aquí 4 diagnósticos, pero, por ejemplo, si por alguna razón yo quisiera considerar algún otro tipo de papiloma y quiero quitarme el filtro, puedo quitar el filtro, la página actualiza, imaginemos por alguna razón que quiero comparar con un papiloma, imaginemos que es algo, no sé, invasivo, no os fijéis en esto, pero de la parte gastrointestinal, por cualquier razón que sea clínica, pues puedo aquí añadir. Entonces aquí literalmente puedo comparar cualquier diagnóstico presente en la plataforma, puedo incluso lanzar otra búsqueda completamente distinta o por otra estructura o otra característica e incluir esto todo para hacer la comparación. En el momento que ya tengo lo que quiero comparar, hago un clic en la parte superior de la pantalla en la herramienta de Compare. Y como tener aquí los capítulos o las bibliotecas de imágenes lado a lado literalmente, tengo aquí cada uno de estos diagnósticos, he elegido 5, así que mi pantalla cabe en 3, pero tengo una barra aquí inferior que me permite verificar los otros 2 que están aquí, y yo podría ir aquí eligiendo, pues, por ejemplo, marcadores comparables, como por ejemplo el P63 o alguna otra inmunohistoquímica, perdón, y comparar lado a lado y por criterios de exclusión, pues ir eliminando estos diagnósticos
que no me interesan y no solo revisar desde el punto de vista de imagen, pero también desde el punto de vista del texto. Siempre que posible, pues tenemos aquí informaciones estructuralmente similares y dentro de las posibilidades que se pueden comparar, podría comparar, por ejemplo, principales características, información clínica de una u otra patología y así ayudarme en el proceso de decisión y del diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces podría, incluso como eso es una página web, una herramienta web, si por ejemplo llego a la conclusión que me faltó aquí algún diagnóstico, podría dar marcha atrás y podría volver a hacer una búsqueda, podría volver a filtrar, considerar otro diagnóstico y seguir añadiendo, imaginemos que sería este, vuelvo a añadir a la función del comparador, vuelvo a lanzar la herramienta de comparación y vuelvo a tener aquí la posibilidad de seguir comparando y procediendo en mi proceso de diagnóstico, excluyendo hasta que llegue a un diagnóstico concreto, que es la página que ya hemos visto en la parte inicial. ¿Ok? Bueno, finalmente, si os interesa mantener esta página en vuestros favoritos, porque es una página que os interesa bastante, pues podéis hacer aquí un bookmark, que es añadir este marcador, esta banderita amarilla, como yo la tengo aquí añadida, lo que me permite, dentro de mi usuario en este caso, a cualquier momento lanzar mis bookmarks y, por ejemplo, ir directamente a un tópico concreto. Como no podría dejar de ser, como estamos ahora en plena segunda ola, infelizmente, del COVID, por ejemplo, tengo aquí uno de mis favoritos, es una página de COVID, también para enseñar que la plataforma es actualizada con bastante frecuencia. Entonces, por ejemplo, tenemos páginas específicamente para el diagnóstico, para facilitar el diagnóstico del COVID, como por ejemplo en este caso las nefropatías causadas por el COVID, o sencillamente podemos buscar aquí coronavirus y entonces tendremos aquí también una otra página más general de la parte de infecciosa y microbiología del tópico del coronavirus, si eso os aporta también alguna facilidad. Y como podéis ver, el término de búsqueda, como por ejemplo puede ser coronavirus, me señala en todas partes de la plataforma dónde está este término. Si busco, por ejemplo, una característica muy concreta, también me facilita aquí identificar en el propio texto dónde está esta descripción. ¿De acuerdo? Además de eso, también por mencionar que aquí podemos ver algunas tablas también, que es algo que no sé si os es muy conocido y a lo mejor os puede facilitar bastante al hacer la búsqueda en tables. En esta parte de los cánceres familiares, los síntomas, todo tipo de tabla de clasificación, por ejemplo, en la parte de vejiga, tendríamos aquí, como hemos visto en la tabla de diagnóstico diferencial, pero tendríamos aquí los grados de un carcinoma en vejiga y los marcadores de inmunohistoquímica que, por ejemplo, se podrían utilizar para confirmar un carcinoma de este tipo, lo que también ahora me permite ir a la parte del ImmunoQuery. ¿Ok? Entonces, espero que la parte de ExpertPath ha estado claro. Si tenéis alguna duda, podéis poner en las preguntas y respuestas o en el chat. Y vamos ahora a la segunda plataforma, que es el ImmunoQuery. ¿Ok? Entonces, el ImmunoQuery, como es mencionado al principio, es una plataforma de soporte a los ensayos de inmunohistoquímica. Esta es la pantalla inicial del ImmunoQuery y como veis es un poco diferente del ExpertPath y el objetivo aquí es o bien determinar qué test de inmunos podría utilizar para llegar a un diagnóstico, confirmar un diagnóstico, o por ejemplo si tengo la sospecha o la duda entre 2 o 3 tipos de diagnóstico, qué inmunos podría utilizar. También puede ser utilizado como una manera de gestionar mejor el uso de anticuerpos o de inmunohistoquímicas, porque a lo mejor haciendo una búsqueda aquí puede verificar que otros marcadores que no los que son más conocidos o que yo utilizo primariamente, en el caso que no tenga en mi stock, por ejemplo en mi hospital, podría utilizar en sustitución a aquel marcador que estoy más acostumbrado a utilizar.
Aquí también veo dos maneras de buscar la información, desde el punto de vista del diagnóstico, como ya mencionado, si tenemos la sospecha o queremos diferenciar o confirmar entre uno diagnóstico y otro, o desde el punto de vista de los propios anticuerpos. Si hago un panel de anticuerpos y tengo un resultado, digamos, poco esperado, no era lo que exactamente esperaba, ¿qué otros diagnósticos podría yo estar considerando? Y aquí después podría volver a la parte de ExpertPath, buscar un poco más de información. ¿Ok? Entonces aquí en el diagnóstico yo voy a buscar comparar dos diagnósticos. Imaginemos que tenemos la sospecha entre un tumor gastrointestinal que puede ser identificado por el acrónimo GIST. Entonces la plataforma en el campo de búsqueda aquí me identifica no solo el nombre completo, como también acrónimos. Y muy importante, una actualización bastante reciente en Immunoquery, que toda la nomenclatura de los diagnósticos se ha estandarizado con la WHO, la World Health Organization. Entonces, por ejemplo, aquí el GIST, que antes era solo gastrointestinal tumor, ahora es soft tissue gastrointestinal tumor, para seguir la descripción de la normativa de descripción internacional. ¿Ok? Entonces, al identificar el diagnóstico que quiero comparar, en este caso voy a comparar dos, imaginemos que tengo una duda entre uno y otro, hago un clic aquí y añado este diagnóstico y voy a compararlo con un leiomyosarcoma. Aquí otra vez recuerdo que esta funcionalidad, como si fuera un Google de autocomplete, me permite, si tengo una duda de cómo se escribe exactamente en inglés, ya que todo el contenido está en inglés, yo podría ir especificando y vanme saliendo aquí a las opciones hasta que yo encuentre la que quiero, que es el leiomyosarcoma, también otra vez por ya la descripción actualizada de soft tissue también leiomyosarcoma. Entonces añado estos dos y la actual limitación de la plataforma es la comparativa de 3, o sea, podría añadir un tercero diagnóstico o en el caso de anticuerpos también añadir hasta 3 anticuerpos. Y la razón por esta limitación, si es que podemos llamar así, es para que los resultados sean más útiles, porque si comparamos demasiados diagnósticos o si ponemos muchos anticuerpos, la posibilidad de diagnósticos o análisis que podríamos hacer sería tan amplia que al final creemos que no estarían ayudando tanto, sino quizá añadiendo más complejidad al análisis. ¿Ok? Entonces, en este caso voy a comparar estos dos, tengo los dos diagnósticos que quiero comparar y lanzo el panel, que es el Build Panel, este botón, esta funcionalidad. Entonces, aquí la información me aparece desde dos puntos de vista. Uno de ellos está minimizado, que es el panel sugerido. Ya vamos ahí, pero primero solo por demostrar que tenemos el panel completo, comprensivo, que me indica todas las descripciones, todos los anticuerpos que se han descrito en publicaciones científicas. Todo esto es basado en evidencia científica, que se han utilizado o bien para diagnosticar el tumor gastrointestinal o el leiomyosarcoma. Hay una indicación visual aquí que son estas flechas verdes, rojas o grises. Significa que siempre que vemos una flechita verde, significa que diferencia cuando comparamos entre uno y otro, lo que significa que tiene resultados diferentes, positivo en un caso, negativo para el otro, la mayoría de los casos. Si es una X roja, significa que tienen resultados similares y por lo tanto no me facilita diferenciar entre estos dos diagnósticos, pero sí que se podría utilizar para llegar a la conclusión de que es un GIST o un leiomyosarcoma, pero no diferenciar entre ellos. Y neutral es que tiene un resultado que no es conclusivo. Entonces, obviamente, aquí nos fijamos en los que son las flechas verdes. Entonces, aquí tenemos una descripción bastante amplia. Hay aquí esta barra, como podéis ver, hay muchísimos anticuerpos que diferencian, que son neutrales o que al final no diferencian entre estos dos diagnósticos. En todos los casos, por ejemplo, como el CD117, que es bastante reconocido, la plataforma recauda todo el número total de casos donde se han diagnosticado, entonces me suma casi 9.000 casos que han sido diagnosticados positivamente para GIST y me recauda que el 93% de estos 9.000 casi casos son positivos, o sea que es positivo para GIST. Al revés que en leiomyosarcoma, en 700 casos, solo un 2% ha sido positivo, o sea, en teoría sería, o podemos considerar, no en teoría, que es negativo para el leiomyosarcoma. ¿Okay?
Como os digo, todo esto está basado en evidencia científica, en publicaciones peer review, y si nos interesa revisar estas publicaciones, podemos hacer un clic en Refs y tenemos aquí una descripción de la más reciente para la más antigua, todas las publicaciones donde se ha utilizado la inmunohistoquímica para diagnosticar o un GIST o un leiomyosarcoma, y la plataforma me hace aquí, con este visto bueno, si esta publicación menciona uno de estos diagnósticos o el otro o los dos. Entonces, eventualmente encontraremos unos que mencionan GIST, otros de leiomyosarcoma, y algunos casos, creo que hay uno aquí, por ejemplo, de 2010, que sí que se comparó entre los dos. Entonces, si también me interesa ir un poco más a fondo en ese análisis inmunohistoquímica de lo por qué utilizar este marcador, por ejemplo, el CD117, podría tener aquí el enlace a PubMed, como hemos visto en ExpertPath, y ir a la fuente original, al artículo original. ¿Ok? Entonces, aquí, como os digo, no solo me sirve para tener una visión general, pero si, por ejemplo, no tengo el CD117, podría optar, por ejemplo, por el DOG1, que es otro marcador que tiene varias referencias, miles de casos ya confirmado, que también es 91% positivo para GIST y apenas 1% en 603 para el leiomyosarcoma, o sea que es positivo para uno y negativo para el otro. Y así podría optimizar también mi uso de anticuerpos que tengo en el stock. Pero algo un poco más, quizá más fácil o más direccionado sería el panel sugerido. Entonces está minimizado, hay que hacer un clic aquí, y este panel lo que me hace es darme como si fuera el número mínimo de tests que puedo tener para utilizar, para poder diagnosticar concretamente si es un GIST o un leiomyosarcoma. Por ejemplo, los dos que hemos visto aquí serían solo positivo para GIST. No habíamos nos fijado en alguno que es positivo para leiomyosarcoma. La idea aquí es que si utilizo este par, uno es positivo para leiomyosarcoma, el otro es para GIST y al revés negativos. Entonces, pues, si tengo un HER2 positivo y un esmutelina citoplásmica negativo, pues sería categóricamente un GIST y no un leiomyosarcoma. Aquí podemos aplicar también dos filtros en la parte superior, que se aplican no solo al panel sugerido, pero al comprensivo también, que es número de publicaciones. Si quiero un soporte en evidencia científica más amplio, puedo elegir si quiero por lo menos una referencia, como podría ser este caso de ismutelina, o si quiero más de una o más de 5. Si quiero un soporte más robusto, pues podría aquí hacer un clic y, como veréis, ya me cambia el panorama de qué anticuerpos la plataforma me sugiere. En este caso, ya tenemos aquí el CD117 y conjuntamente con este, la desmina, que es uno que es positivo para la leiomyosarcoma y negativo para el GIST, con varias publicaciones, 80 en este caso, 104 en este otro. ¿Ok? Y también podría jugar con la propia sensibilidad del análisis inmunohistoquímico, siendo que uno es menos sensible, 3 es más sensible. Entonces aquí, otra vez, si lo cambio, veréis que, por ejemplo, aquí ya me sustituye la desmina por la actina muscular, que sería un test un poco más específico. ¿Ok? Si me interesa después, puedo imprimir este listado de anticuerpos con esta funcionalidad del print, lo que puede ser bastante útil y práctico para una revisión futura, pero más relevante que eso, porque el papel hoy en día ya utilizamos cada vez menos, sería salvar este panel para análisis futura. Entonces aquí me permite salvar dentro de mi usuario por cada uno de estos paneles. Como podéis ver, si yo tengo aquí criterios diferentes, por ejemplo, incluso para el mismo panel, los mismos diagnósticos, he hecho ahora uno y tenía uno de julio con los mismos dos diagnósticos, pero como tengo filtros diferentes, me sugiere anticuerpos ligeramente diferentes. Aquí es colágeno 4, aquí es lactina. Pero la idea aquí es que podéis salvar cuantos paneles os interese. Hay aquí después un filtro rápido para poder elegir si quiero los más recientes, los más antiguos. Y si es un caso donde tenéis este tipo de condición, podemos volver a tener el análisis o revisar este panel otra vez. Entonces, por ejemplo, para abrir uno diferente, pues puedo revisar este de carcinoma de hígado, si no me equivoco, y vuelvo a tener la comparación, cual la hice hace algunas semanas o algunos meses atrás. ¿Ok? Volviendo a la parte de la pantalla, haciendo un clic en ImmunoQuery, también para terminar, desde el punto de vista de anticuerpos. Entonces, hemos visto desde el punto de vista de diagnóstico, pero imaginemos que aquí tengo un panel de anticuerpos
que he hecho, en este caso para el cáncer de pulmón. Entonces, he utilizado estos dos marcadores, el WT1 y el P40, ¿vale? Es un panel, imaginemos, muy típico que yo tengo para el diagnóstico de carcinoma de pulmón. Y me sale un resultado no esperado. Yo esperaba que fuera o positivo para un marcador y negativo para el otro, para indicarme si era, por ejemplo, un mesotelioma, o positivo para el P40 y negativo para el WT1 si fuera un carcinoma escamoso celular de pulmón. Pero me sale un resultado raro que es positivo para los dos. Entonces, en este caso, la plataforma me ayuda a considerar o a indicarme qué otros diagnósticos podría estar relacionados con este resultado de inmunistoquímica y a lo mejor no estoy considerando, ¿no? Y entonces, si tengo los dos positivos, hay referencias bibliográficas, por lo menos dos, que indican que en este caso podría ser un adenoma pleomórfico de glándulas salivares, probablemente invasivo en este caso, o metastático, y que me podría interesar revisar un poco esta información. Y teniendo aquí el ExpertPath de la mano, pues podría buscar esta misma descripción, este tópico en ExpertPath y verificar si el cuadro clínico del paciente, si la información que me aporta encajaría en mi análisis. ¿Okay? Pues yo creo que es básicamente eso. Y si tenéis algún tipo de duda o pregunta, nos podéis remitir por correo o contactar a través de biblioteca cualquier duda que tengáis en la utilización de estas plataformas. Gracias.